Oh, Mercedes. Estoy muerta. Leonardo Rivera. ¿Por qué volvió? Hace 4 años, la familia Suárez cayó. Mis padres se llevaron a Valeria y me dejaron sola ante las deudas y los insultos. Para escapar, tuve que subirme a la cama del líder Rivera. Señor Rivera, quiero hacer un trato contigo. ¿Sabes quién soy? Don Leo. Di mi nombre. Leonardo. Arreglemos esto. Tengo prisa. Lo siento, es mi culpa. Estoy dispuesta a pagar. ¿Por qué no habla? ¿Me reconoció? De acuerdo. Tu número. Mi asistente se pondrá en contacto. Por suerte, no me reconoció. Camila, mi tío volvió. Esta noche cenamos en el jardín. Te lo presento. ¿Tengo que ir? ¡Claro! Ahora mi tío es el único líder Rivera. Si no está de acuerdo, la boda se cancela. Está bien, iré. Solo una cena. Se dice que a Leonardo nunca le faltan mujeres. Seguramente ya olvidó esa noche de hace 4 años. Y menos a mí. Tío Leo, esta es mi prometida, Camila. Tío Leo. ¿Nos conocemos? Cami, ¿conoces a mi tío? Oh no, él aún me recuerda. No sabe que nos conocemos. Tío Leo se confundió. Una persona como yo, ¿cómo podría conocerlo? ¿No fuiste tú quien me chocó? Sí, fui yo. Cami, eres tan descuidada. Ve a pedir perdón a tu tío. Claro. Perdón, tío Leo. Lo siento. Voy a limpiarme. Camila siempre es seria. Hoy no sé qué le pasó. Está tan distraída. No le hagas caso.
¿Por qué estaba tan nerviosa? Por molestar a mi tío, estaba nerviosa. Tío Leo, aún no te acepto en la familia. Di de nuevo. Cecil Rivera. No. Don Leo. Todavía no. Te doy una última oportunidad. Di de nuevo. ¿Qué está intentando hacer Leonardo? Correcto. El tono no es el mismo. ¿Qué? Prefiero cómo te veías hace 4 años. Llamándome en la cama. Lo recuerda todo, así que todo el tiempo me estaba jugando. La señorita Suárez sigue amando los vestidos blancos. Pero en la familia Rivera no queremos mujeres sucias. Señorita Suárez, es mejor que rompas con Mateo. Mateo embarazó a Mariana López, la actriz famosa. Doña Patricia, para recuperar al hijo ilegítimo, me permitió casarme. He trabajado duro para llegar aquí. Ya casi tengo la protección de Rivera. No puedo rendirme ahora. ¿Por qué estás solo? Tío Leo y mi mamá se fueron. ¿Se fueron? Camila, ¿por qué tenías que enfadar a mi tío? Hacía oscuro y llovía, no lo vi bien. Mañana mi tío irá al bar Imperial para la bienvenida. Encuentra la forma de pedirle perdón. Lo siento. Aquí es la sala VIP. ¿A quién busca? Busco a Leonardo Rivera. Don Leo no le gusta ser molestado. Puede llamarlo personalmente. No contesta, ¿eh? Bien, lo haré salir. Don Leo, la señorita Suárez está aquí. Está en la pista. Chica, ven a beber conmigo. Perra, no busque problemas. ¿Sabes a quién pertenezco? ¿Te atreves a tocarme? ¡Mierda! ¡Me importa un carajo a quién pertenezcas! Señor Tigre, este es el territorio de Don Leo. Puede ser su mujer. ¡Fuera de aquí! ¡Yo soy el que manda aquí! Perra, te voy a matar. ¿Qué está pasando? Llévenlo a la celda. Señorita Suárez, Don Leo está esperándole en la sala VIP, por favor. Aposté bien. Don Leo, Mateo y yo nos amamos de verdad. Por favor, reconsidera nuestro matrimonio. ¿Y si no lo hago? Plantea tus condiciones. ¿Qué necesitas para aceptarme?
Si tanto quieres casarte con Rivera, entonces, en la fiesta de compromiso, sangra un poco. Ver sangre. ¿Será que Leonardo es un psicópata? Camila, ¿tío Leo te perdonó? No. ¿Y ahora qué? Nadie más está dispuesto a ser la joven señora Rivera y criar a un niño ajeno. Tranquila. Mañana en la fiesta de compromiso definitivamente convenceré a tío Leo. 4 años atrás, Andrea fue la que más me lastimó. Mañana ya iba a destrozar la fiesta. Ver sangre no es un problema. Camila, ¿qué haces aquí? Una heredera caída. ¿Por qué te atreves a venir a mí? Vine con mi prometido. ¿Por qué? ¿Vas a echar a la familia Rivera? No me amenaces con Rivera. Aún no eres parte de ellos. Además, todo el mundo sabe que don Leo manda en Rivera. ¿Y Mateo quién es? Andrea. Vine a destrozar la fiesta. ¡Tú! ¿Qué está pasando? Andy, vine a felicitarte. ¿Por qué me haces esto? Andrea, como anfitriona de la fiesta, ¿cómo puedes herir a un invitado? No fui yo. Ella me está a incriminar. Es una falsa y una mentirosa. ¡Cállate! Andrea, me has decepcionado. No nos comprometamos. Carlos López. Si te atreves a romper, voy a exponer todos tus secretos para todo el mundo. ¿Estás loca? Sí, estoy loca. ¿Prefieres creerle a ella? Don Leo, ¿les gustó la obra? Horrible. Se nota que la montaste tú. Lo importante es que cumpla. Una mano tan bonita, una lástima. Si tío Leo me acepta, no es lástima. Quiero decir, la sangre es solo la entrada a negociar conmigo. Tienes vergüenza, Leonardo. Eres un tramposo. Camila, ¿cómo hiciste para con memorias de nosotros casarte con mi sobrino? Somos adultos. Es solo un trato. No hay que tomarlo personal. ¿Tú y Mateo también un trato? Somos sinceros. Lo hicimos. No te importa. ¿Cómo explicarte esta cicatriz? Cuando estuviste con Mateo. Me mordió un perro. Se abrió la herida. Necesita ser vendada. Ya pagué la medicina. Véndate y vete a casa. Leonardo Rivera, bastardo. Camila Suárez, esa perra. Destruiste mi compromiso. No te dejaré vivir tranquila. Doña Patricia es de linaje.
y valora la reputación. Si supiera que Camila es en realidad una puta mantenida, no la dejaría entrar. Hola, hazme un favor. Camila, estás en tendencias con rumores. ¿Por qué sigues durmiendo? ¿Qué tendencias? Te lo envié, míralo, mejor arregla esto rápido. Si alguien sigue la pista y descubre que Mariana está embarazada, no te voy a perdonar. Hija paga deuda. Hija Suárez vende cuerpo por deudas. Con hijo sube. Mateo es el culpable. ¿Por qué yo debo pagar? Hola. Camila, vuelve ahora mismo. Camila, en la red dicen que vendes tu cuerpo. ¿Es verdad? Doña Patricia, no hice nada. Es todo mentira. Sigue fingiendo. Ya investigué. Hace 4 años vendieron tu virginidad. No hice nada. ¡Basta! No quiero a esa zorra Mariana en mi casa porque está sucia. Y tú también eres una inquieta. Doña Patricia, nunca hice nada que lastimara a Mateo. Por favor, créame. Si vas a arrodillarte, no ensucias mi casa. ¡Servicio! ¡Llévenla a la calle! Señorita Suárez, lo siento. No es necesario. Yo salgo sola. Cuando me abandonaron, no busqué dignidad, solo sobrevivir. Ahora, ¿qué importa? Leonardo, ¿podrías hacer un trato conmigo? Esta es la habitación de Leonardo. Camila, te dije que manejaras la red. ¿Qué le dijiste a tío Leo? Acababa de preguntarme qué era verdad en la red y me pegó un puñetazo. No dije nada. Espera, quizás vio la foto en las noticias y creyó que estoy embarazada. ¿Le pegaste, Mateo? ¿Por qué? Me gusta practicar con él. ¿Te duele? No, haz lo que quieras. ¿Estás embarazada? No. Por eso es que le pegó a Mateo. No hay trato. Ya lo prometiste. Te daré lo que quieras, pero tienes que casarme con Mateo. Claro que no. Quieres vender, pero depende si quiero comprar. No me faltan mujeres. ¿Por qué crees? ¿Qué te voy a decir sí? ¿Eso?
¿Tiene alcohol? ¿Quieres beber? Sí. Es muy fuerte. Si bebes, ya no hay vuelta atrás. Hace 4 años tomé este licor para atreverme. Ahora, don Leo lo trajo. ¿No es que acepta? ¿Por qué Leonardo está tan ansioso, tan apurado? Camila, ¿me confundes con Mateo? ¿O no quieres estar conmigo? Como muerta, aburrido. ¿Qué quieres decir? ¿Me desprecias? Tienes 3 días para aprender a seducir a un hombre. Si no, no hay trato. ¡Tú! ¡Aprenderé! Jefe, ¿cómo se llama? Eres la mejor aquí, ¿no? Sí, jefe. Estoy segura que le encantará. Jefe, eres tan hermosa. ¿Vienes a quitarme clientes? Vine a aprender a seducir hombres. Enséñame. Entiendo. Seducir hombres depende del tipo. Jefe, ¿qué tipo de hombre te... Modelo con cara de actor. Ni falta de dinero ni mujeres. ¿Puedes con él? Es un poco complicado. Cuesta más. El dinero no es problema. Hoy las chicas son más hermosas que la otra. Jefe, agárrate de mí. Te sacaré de aquí. ¡Perra! ¿Piensas escapar? Eres la mejor aquí, ¿no? Si me tratas bien, te pago extra. ¿Te atreves a defenderte? Tres días, sin noticias. ¿Se rindió? No es su estilo. ¿Hola? Leo, ayúdame. Al recibir su llamada, ya controlamos a los que estaban armando escándalo. Perdón, don Leo, perdón. Perdón, don Leo, perdón. Ya sabemos que estábamos mal. De verdad, sabemos que estábamos mal. Estamos mal, don Leo. Perdónanos, don Leo. Límpialos de mi vista. Que quede a mi gusto. Si no, Perdón, don Leo. dejaré que su local desaparezca en un instante. Perdón, don Leo.
¿Por qué viniste a un lugar así? No sé seducir. Vine a aprender. No pensé que me confundieran con una prostituta. ¿Estás herida? Estoy bien. Conduzca. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Por qué me trajo Leonardo a casa? ¿Acaso acepta continuar el trato? Viene. Yo lo hago sola. No estoy de humor. No me hagas enojar. ¿Vale la pena? Sí. ¿Qué quieres exactamente? ¿Dinero? ¿Fama o estatus? Quiero la protección Rivera. Yo también te puedo proteger. Es cuestión de decirlo. ¿Para qué sirven las promesas? Mis padres prometieron llevarme. Quiero casarme con Rivera, usar el apellido Rivera para siempre. Eso es protección. Pero el comportamiento de Mateo, tú lo sabes, no es un hombre bueno. Para casarme con Rivera, Mateo es la única opción. O tal vez... Don Leo me puede casar. Ahora no puedo casarme contigo. Entonces, pido tu protección. Hagamos un trato. ¿Estás segura? Está besando mi herida. Hola. Hola, Camila. Tío Leo acepta que te cases conmigo. También te defendió de los rumores. Mi mamá también acepta. Prepárate. Casémonos la semana que viene. ¿Ya está todo listo? De acuerdo. Adelante. Señorita Suárez, el señor Rivera ordenó que le trajera el desayuno. ¿Y Leonardo?
Se fue al extranjero. Gracias. Te fuiste. Para expandirnos. Gracias. Me caso la semana que viene. Camila, ¿cómo convenciste a mi tío? Me advirtió que terminara con Mariana y que te tratara bien o me rompería las piernas. Me disculpé sinceramente. Permiso, voy a cambiarme. ¡Viviana Martínez, la diseñadora de novias! ¡Joyas de colección de subasta! ¿Quién mandó traer esto? Don Leo me pidió entregarle un regalo. Este es el vestido que diseñé. Y las joyas. Don Leo las compró anoche. Espero que le guste. ¿Salvaste la vida a mi tío? Tu tío está apoyándote. Eres su único sobrino. Ah, ya veo. Mi tío me aprecia. Es un trato excelente, excepto por el novio. Es la boda de mis sueños. Camila Suárez, estás advertida. Algún día te reemplazaré como la joven señora Rivera. En 15 días se difundirá que estás embarazada. En ese momento irás a los Estados Unidos por 10 meses y regresarás después de que nazca el bebé de Mariana. De acuerdo. Si el dinero está listo, puedo quedarme todo el tiempo que sea necesario. Te casaste conmigo solo por el dinero. ¿Por qué otra cosa? ¿Por ti? Mejor que solo sea por el dinero. Olvídate de querer algo más. Toma, la casa está lista para ti. Recuerda, nunca reveles que el embarazo es falso. Si no, la familia Rivera no te perdonará. Entendido. No lo dirías, pero Mateo tiene gusto. Leo Rivera, ¿qué haces aquí? Me equivoqué, perdón. ¿Qué haces aquí? Yo debería preguntarte a ti. ¿No es la casa de Mateo? Estás invadiendo la privacidad. Es ridículo. Esta casa la le presté a Mateo. Cuando estudiaba. ¿Cómo se volvió suya? Quizás se confundió. Me voy. Oí que estás embarazada. ¿Vienes a cuidar el bebé? Sí. ¿Tan ansiosa por tener un bebé? Hace 2 semanas estabas... Eran cosas antes del matrimonio. El trato terminó. Punto. No hay servicio postventa aquí. Eres tan terca. ¿Mateo puede controlarte?
¿A ti qué te importa? Sal y gira a la derecha. Hay una habitación limpia. Si necesitas algo, puedo darte servicio postventa. No es necesario. Hola, Mateo. Tu tío vive aquí. Cámbiame de lugar. ¿También está mi tío? Pensé que ya no quería la casa. Entonces viven juntos. Somos familia, después de todo. Me casé con un idiota. ¿Qué dijiste? Vivo con tu tío. ¿Y si descubren que fui falsa? Ah, sí. Entonces tú... Mateo, estoy cansada. Vamos a dormir, ¿sí? Sí, enseguida. Camila, quédate por ahora. Hablamos de cambiarte después. Idiota. Buenos días, señora Rivera. Buenos días. No se preocupe. Mateo ya está ayudándome a buscar otro lugar. En unos días me iré. Estás embarazada. ¿Por qué Mateo no está contigo? Viene en unos días. Pero escuché que mañana vuela a Puerto Azul. Él primero da a Puerto Azul a una reunión. Luego viene a estar conmigo. Estudio en Ciudad Central. ¿Por qué va a Puerto Azul a una reunión? ¿No pueden ir a Puerto Azul después de graduarse? Perdón, señora Rivera. ¿Hice algo mal? Lo siento, no es por ti. Está embarazada. No es tu culpa. Se emocionó un poco. Felicidades, señor Rivera. No es mi hijo. Perdón. De verdad, perdón. Última noticia. La señora Camila está embarazada. Se rumorea que está en Estados Unidos. La perra se casó y ya está embarazada. La familia Rivera la mandó al extranjero. ¿Por qué ella? En el extranjero. ¿No es la oportunidad perfecta para eliminarla? Sin Camila, mi hijo será el único heredero Rivera. Podré convertirme en la joven señora Rivera. Encuéntrame un mercenario. El dinero no es problema. ¿A dónde vas? Al supermercado. No me sigas. Yo también voy. ¿Estás bien? Estoy bien. Adentro. Espera. Adentro. Tranquila. Hablaré. Por favor, déjame vivir. Límpialo. ¿Por qué no hay noticias? ¿No habrá pasado nada? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Señorita López, don Leo me mandó a decir algo. ¿Qué es? Don Leo dice que no toques a la señorita Suárez. Si sigues queriendo suicidarte, la próxima no fallaré. ¡No hice nada! ¿Don Leo se confundió? Señorita López,
Los hombres que contrató ya confesaron todo. ¿También quieres probar la ira de don Leo? No, no. Fui yo. Estoy mal. No volveré a hacerlo. Gracias, señorita López. Don Leo no quiere que se sepa lo de hoy. Espero que lo mantenga en secreto. Entiendo. Camila, ambas nos aferramos a la familia Rivera. ¿Por qué eres tú la que entra y obtiene su protección? Bien. Si no puedo tocar a Camila, entonces tendré que mantener a Mateo conmigo. Mateo. Me duele mucho el estómago. Ven rápido a ayudarme. ¡Ya voy! ¿Cómo te fue? ¿Ya está todo listo? Sí. ¿Estás serio? Viene aquí. Te preocupas por mí. Gracias a Dios. ¿Qué es esto? Un regalo de bodas. ¿No ya me diste uno el día de la boda? Este es diferente. Lo hice con mis propias manos. ¿Te gusta? Es hermoso. Camila. ¿Qué pasa? Hagamos un último trato. ¿De acuerdo? ¿Eres humano? Estoy embarazada. Ya es tarde. Descansa temprano. ¿Qué quieres decir? ¿No hacemos el trato? Señora, a partir de ahora estaré aquí para atenderle las comidas. Si necesita algo, avíseme. ¿Y Leonardo? El señor Rivera salió temprano. Gracias. Hagamos un último trato. ¿De acuerdo? Este es su trato. Un beso por quedarme. Hola. Camila, ¿le dijiste algo a Mariana? Ayer casi pierde el bebé. ¿Qué tiene que ver conmigo? Busca un lugar para mudarte. Voy a estar con Mariana. No tengo tiempo para buscar. ¿Qué le pasa? Buscaré yo mismo. Doña Camila, su suite presidencial está lista. Soy su mayordomo personal. Gracias.
Lo siento por los problemas. Mateo me consiguió un hotel. Me mudé. Ahora tengo dinero infinito y un esposo invisible. Hago lo que quiera. Genio. Señorita Suárez, su vino. Gracias. Después de meses, ¿bebes estando embarazada? ¿Qué haces aquí? Oh no, hoy no usé el falso vientre de 6 meses. ¿Tu bebé? Yo. Su pastel. Haz lo que quieras. No creerá que tuve un aborto. ¿Y si después tengo que sacar a un bebé? Olvídalo. Lo demás después. ¿Qué pasa? Esta noche acompáñame a una fiesta china. Es una fiesta de parejas. Necesito una pareja. Don Leo no le faltan mujeres. ¿Por qué quieres que vaya yo? Grupo Rivera licita un terreno. La fiesta es privada del vendedor. Ahora eres parte de la familia Rivera. Debes dar algo a cambio. Las 7 de la noche. Vengo por ti. ¿Está satisfecho, don Leo? ¿Por qué no usas el collar que te di? No combina con el vestido. ¡Camila! ¿No eres mi hermana que desapareció hace 4 años? Señor Rivera, hace tiempo... ¿Es su esposa? No pensé que te casarías. Sí. Soy la señora Rivera. ¿Los rumores son ciertos? ¿La basura que abandonamos se casó con la familia Rivera? Lleva a su acompañante. Señor Torres, hablamos un momento. Ya. La deudora fugitiva está viviendo la vida loca. ¿Sabe tu novio en casa? Putita es putita. Para pagar la deuda, te acostaste con don Leo. Te quitaste todo. Vale. ¿Qué haces, papá? Vale. ¿Qué haces, papá? Cami. ¿Eres tú, Cami? Resulta que papá está actuando. Esta licitación es la única esperanza de la familia Suárez. El Grupo Rivera es nuestro mayor rival. Si logramos que Camila revele el precio base, ganaremos seguro. ¡Kemi! ¿Eres tú realmente? Ustedes me abandonaron. ¿Para quién hacen el show ahora? Papá no. Te abandonó a propósito. Fui perseguida hasta el barco. Estaba a punto de morir. Por poco sobrevivo. Quería recuperarme para ir por ti. Sí. Estos años hemos vivido al borde del precipicio, pero la vida se sostuvo. No soy tan tonta como para creer a quienes me abandonaron. Si quieren actuar, yo los acompaño. ¿En serio? ¡Por supuesto! Cami, ha sufrido mucho. Todo es culpa de mamá.
Mamá, ¿qué te pasa? Es su asma. Volvió. Vale, lleva a mamá a descansar. Mamá. ¡Ami! Papá te pregunta. ¿Te casaste con la familia Rivera? Cami. Papá, ¿qué estás haciendo? Levántate, levántate. Cami. La esperanza de la familia está en esta licitación. ¿Puedes ayudar a papá? Pensé que actuarías más, Miss... ¿Ya no aguantas? Padre, pídame. ¿En qué puedo ayudar? Haré lo que pueda. La familia Rivera compite por el mismo terreno. ¿Podrías ayudarme con el precio base de Rivera? Sé que ahora eres de Rivera. Es culpa de mi incompetencia. No pude protegerte. Te hiciste daño aquí. Padre, no digas eso. Somos familia. Voy a averiguar. Buena hija. Todavía tan crédula como hace 4 años. Don Leo, ¿cuánto piensas ofertar? Camila, estás tan consentida que preguntas algo tan sensible sin siquiera preparar el terreno. Puedo ayudarte a comprar el terreno a bajo precio. Padre. ¿Cómo te fue? ¿Lo averiguaste? Sí. Leo piensa ofertar 85.000 millones. Vaya, asumí millones. Cami, eres mi salvadora. Cuando consigamos el proyecto, te traeré a... ¿Quieres usarme para averiguar el precio? Soñador. Ignacio Suárez. Hace 4 años me abandonaste en el infierno. 4 años después, yo te envío al infierno. Camila, no creas que por un favor, papá y mamá te dejen volver a casa. Papá, solo te ve útil para sacar los secretos de los Rivera. No crees que es en serio, ¿verdad? Hoy te devuelvo la bofetada de la fiesta. ¿Te atreves a pegarme? ¿Por qué no? ¿Y tú quién eres? ¿Y la familia Suárez? Anunciamos el resultado de la licitación. Camila, estás acabada. Ganaremos el terreno y nos recuperaremos. ¿Y tú? Traicionaste a los Rivera. Prepárate para ser echada. ¿Estás segura que gana la Suárez? No. ¿Qué quieres decir? ¡Felicidades a Grupo Rivera! El resultado es 8.600 millones y un peso. ¡Increíble! ¿Cómo es posible? Solo un peso más. ¿No está Grupo Rivera humillando a los Suárez? Sí. ¡Maldita perra! ¡Ingrata sin corazón! ¡Zorra que solo se acuesta! Ignacio Suárez,
Desde que te ayudé a pagar tus deudas hace 4 años, ya no tenemos nada que ver. El destino de la familia Suárez es lo que mereces. ¡Papá! ¿Qué hacemos? 4 años. Finalmente libre. Don Leo, por favor, por Camila, ayúdeme. Que sigas vivo. Ya es por su culpa. Don Leo, ¿no temes que Camila te engañe? Para pagar sus deudas, ¿durmió con tantos hombres? Ya no es pura. 1. ¿Qué? El hombre que dices, soy yo. Este gemelo cuesta 100,000. Deja en paz a Camila. Si no... No me culpes por lo que haga. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa, papá? ¡Papá! Me llaman zorra. Hoy voy a ser rebelde. Ven aquí, tú. Buen cuerpo. Bébelo. Tú también, levántate. Beben, todos aquí. ¡Salud! ¡Beben! ¡Fuera todos! No se vayan, ya pagué. Mírame bien. Leonardo Rivera. ¿Por qué me arruina la diversión? Por Ignacio. Vamos a desahogarnos. No hace falta, ya gané. ¿No viste cómo estaba? Estaba a punto de matarme. Tranquila, no aparecerá más. Tú ve a traer a los chicos que estaban aquí. Quiero divertirme con... ¿Qué dijiste? No te entiendo. Llame, estoy aquí. Veamos quién se atreve a entrar. ¿A ti qué te importa con quién salgo? Te casaste con Rivera. Eres de Rivera. ¿Tienes problema con que te controle? No es justo. ¿Por qué Mateo puede tener actrices y yo no puedo tener modelos? Acordamos vivir separados después del matrimonio. ¿Qué? Tu sobrino embarazó a una actriz y me mandó a parir para que yo lo cubra. Entonces, tú y Mateo... No tenemos nada entre nosotros. Busco a alguien joven y fuerte. ¿Para qué él? Entonces, ¿no estás embarazada? No lo hicimos. ¿Cómo iba a estar embarazada? Incluso si tuviera un hijo, sería tuyo. Si no me dejas tener modelos, entonces tú sé mi modelo y déjame divertirme. Perfecto. No te arrepientas.
Suéltame. 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 ¿Para dónde corres? ¿No querías jugar conmigo? No quiero a ti. Busco al tercero. ¿Por qué no quieres a mí? ¿En qué soy peor que él? Él me consuela mejor. Yo también puedo consolarte. Es más joven que tú. Entonces me esforzaré más. Espera, quito el collar. No es necesario. Seré más cuidadoso. No lo hicimos. ¿Cómo podría estar embarazada? Incluso si tuviera un hijo, sería tuyo. Si no me dejas buscar un modelo, entonces tú sé el modelo para que yo me divierta. Ya despertaste. No. Un nivel como Don Leo, solo puedo pagar una noche. Parece que estás satisfecha con mi actuación. ¿Consideras mantenerme? Solo tengo una condición. ¿Qué condición? Soy quisquilloso. Mientras me mantengas, no puedes dormir con nadie más. ¿Estás seguro? Trato hecho. Mateo está conmigo todos los días. Nunca se preocupa por Camila. Parece que pronto la reemplazaré. Mateo, estas semanas has trabajado mucho. Camila usaba mi tarjeta. Cada día recibía decenas de mensajes. El último mes no ha gastado ni un centavo. ¿Sucedió algo con ella? Mateo, Tengo que viajar. Regreso mañana. ¿a dónde vas? ¿Por qué de repente piensas en esa zorra? Don Leo, ¿cuándo llegas? Ya voy. Espero. Tan rápido. ¿Tú? ¿Cuándo Camila se volvió tan sexy? ¿Qué haces aquí? ¿Algún problema? Mari va a dar a luz en meses. Enviaré al bebé con alguien. Lleva al bebé a casa. ¿Solo eso? Podrías haber llamado. ¿Terminaste? Vete. Vine volando tanto tiempo. Al menos comamos juntos. No tengo tiempo. Leonardo está a punto de llegar. ¿Por qué tan apurado en que me vaya? ¿No será que tienes otro hombre? Oh, no. Ya viene, ¿no? Vamos a ver quién es el amante. ¿Están listas sus prendas? Gracias. De nada.
¿Por qué sigues aquí? Camila, ¿por qué hay ropa de hombre aquí? ¿Tienes a alguien más? Sí, ¿y qué? ¿Por qué hablas tan abiertamente? Tú también mantienes a Mariana. ¿Y qué si yo mantengo un hombre? ¿Es lo mismo? ¡Yo soy hombre! Estás tan machista que me da asco. Vete ya. ¡Fuera! Camila, explícame esto. ¡Fuera! Mateo. Fui a darle dinero a Camila y se atrevió a traicionarme. Olvídalo. Debo haberla ignorado mucho tiempo. Por eso se aburrió y buscó a otro. Si se disculpa, la perdonaré. ¿Tú? ¿Para qué vino Mateo? ¿Lo viste? Sí. Quizás vino de vacaciones y aprovechó para hablar del bebé. Aún faltan más de 2 meses. No importa. Bésame. Camila, abre. Ya dormí. Manda mensaje. ¿Se te acabó el dinero? Vine a traerte la tarjeta. No necesito. Vete ya. Oye, tú. Bien, fuiste tú quien lo dijo. Después que me ruegues, no te daré ni un centavo. Arruinaste mi humor. Terminamos. ¿Soy tan vergonzoso? Oh, don Leo, quiere que su sobrino descubra que eres mi amante. ¿Por qué no? Estoy cansada. Vete. ¿Qué haces? Soy tu mecenas. No puedes. La mecenas no me hará ir en vano, ¿no? Un premio. Buenas noches. Aún puedes arrepentirte. No me arrepiento. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué te importa? Haz lo que quieras. Me quedo aquí para pillar a tu amante. Tío Leo, ¿por qué estás aquí? Por asuntos de trabajo. ¿Qué asunto? Quizás el tío Leo ya conoció al amante de Camila. Acabo de llegar hoy. Camila, ¿no fuiste a París? ¿Y el bebé? Oh, no. Se me olvidó que el tío Leo no sabe del bebé. El bebé. Lo perdí. Lo amo todo de él. Y acepto al hijo ilegítimo de Mateo como si fuera mío. Señorita Suárez es muy magnánima. Disfruten. Me retiro. Te veo esta noche. ¡Estás loca! ¿Por qué dices todo? Este es por tu bien. El tío Leo ya sabe que no tengo bebé. Cuando entre el hijo ilegítimo no podremos esconderlo. Mejor confesar ahora. Tienes razón. No me sigas. Voy a pillar a tu amante.
Seguro que Mateo está con esa zorra. Reserva un boleto para el extranjero. Estoy a punto de ascender. No puedo dejar que Camila me arruine. ¿Por qué la panza de Camila está tan plana? ¿Será que perdió el bebé? ¿Y por eso Mateo vino corriendo? Mariana, soy yo. Señorita Suárez, ya no tienes el bebé. Deja a Mateo en paz. Mi bebé necesita a su padre biológico. Si buscas a Mateo, pregúntale a recepción. ¿Para qué me buscas a mí? Ah, sí. Señorita López está muy avanzada. Será mejor que tenga cuidado. Camila, te recomiendo que te vayas de la familia Rivera. Mi bebé es el primogénito Rivera. El lugar de la joven señora Rivera será mío tarde o temprano. Si eres capaz, casarte primero. ¿Por qué te ríes de mí? Mariana, Camila. Mateo, me duele el estómago. Lo dices 8 veces al día. Puedes parar de molestar. Camila está herida. Voy a verla. Mateo, no te dejes engañar por Camila. Está celosa de mí. Quería dañar a nuestro hijo. Me salvó a propósito porque viniste. ¿Qué estás diciendo? Intentaste golpear a Camila y te caíste accidentalmente. Si no te hubiera salvado, ya estarías en problemas. Lo viste todo. Además, ¿quién te autorizó a regresar? Viajas en avión y pegas a alguien. ¿Te importa nuestro hijo o no? Por supuesto que sí, pero no contestas ni respondes. ¿Qué quieres que haga? Basta. Te envío a un médico. Estos 2 meses, quédate en el extranjero. Mateo, ¿en tu corazón Camila es más importante que nuestro hijo? Mateo, me duele el estómago. Me duele el estómago. Ay, ¿cuántas veces vas a usar el mismo truco? Mariana, ármate de valor. Llama a una ambulancia. Estoy bien. En 2 días ya paso. No te muevas. Suave, suave. ¿Por qué no gritaste cuando te caíste? Personas como Mariana, incluso si la salvas, no te agradecerá. Solo te acusará a ti. El bebé es inocente. Si no estuviera embarazada, ni me importaría. Hola.
Camila, Mari tuvo un parto prematuro. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se asustó? No, ella se cayó. Ya está en el quirófano. Prepárate. En 2 días regresa. Ya compré tu boleto. De acuerdo. ¿Qué pasa? Río. Hagámoslo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Claro que sí. Estoy en serio. ¿Qué? ¿Hoy don Leo no puede? ¿Segura? No uses luego el dolor de espalda. ¿Vas a regresar? Mariana tuvo parto prematuro. Voy a regresar con el niño. ¿Prefieres ser madre de un niño ajeno que renunciar a ser la joven señora Rivera? No regreses, por favor. No te voy a dejar escapar. Si don Leo no me da lo que quiero. No me detengas. Acelera todos los proyectos. Termínalos en un mes. Además, entrega a Mateo las pruebas de que Mariana contrató a un asesino. Sí. Lo siento. Ahora no puedo dar lo que quieres. Pero puedo eliminar tus obstáculos. Mariana, creí que eras solo un poco caprichosa. No pensé que fueras tan malvada. Contratar asesinos. ¿Cómo pudiste hacer eso? Mateo, ¿y nuestro hijo? En la incubadora. Es un niño. Perfecto. Dé a luz al único heredero Rivera. ¿Cuándo piensas divorciarte de Camila? No divorciaré de Camila. ¿Y yo? ¿Y mi hijo? ¿Qué hacemos? El niño es de Rivera. Camila cuidará de él por ti. Esta tarjeta es para ti. Tiene 50 millones. Basta para vivir. Mi hijo. ¿Por qué lo va a criar esa perra? ¿Ustedes planeaban quitarme a mi hijo? Sí, si te portas bien, te permitiré ver al niño de vez en cuando. Cuídate en tu porperio. Me voy. ¡Detente! ¡Médico! Se despertó. Mateo. Mateo, no puedes hacerme esto. Soy la señora Rivera. La señora López tiene problemas mentales. Llévenla al psiquiátrico. ¡Suéltenme! ¡Los mataré! La fiesta de Robertito está lista. Mañana te llevo. De acuerdo. Le envié también una invitación. No respondió. A la fiesta probablemente no venga.
Leo. Probablemente no regrese. Señora Rivera, ¿cómo recuperó su figura? No se nota lo más mínimo que tuvo un bebé. Por ser joven, recuperé rápido. Señora Rivera, ¿es cierto que apenas casados 10 meses ya tuvieron un bebé? ¿Es verdad como se rumorea que usó al bebé para ascender? El bebé es después del matrimonio. ¿Estás considerando tener un segundo hijo para la familia Rivera? ¿Quieres tener un bebé conmigo? Estúpido. Aún somos jóvenes. No hay prisa. Señora, Robertito debe comer. Camila, si quieres un bebé tuyo, yo te lo doy. ¿Puedes alejarte de mí? Me das asco. Mi niño. Mi niño. Mi bebé. Me da asco verlo. Intenta vomitar otra vez. Señorito, algo terrible. Robertito desapareció. ¿Qué desapareció? Cierre el hotel ahora. Revisen todo. Rápido. ¡Suéltame! ¡Es mi hijo! ¿El niño no es de la joven señora? ¿De dónde salió esta loca? Está hablando sin sentido. ¡Devuelve el niño ahora! Es una loca. ¡Llama a la policía! ¿Qué esperas? ¡Trae el niño! ¡No te acerques! Hazme la joven señora. Si no, incluso si muero con él, no lo dejaré para la familia Rivera. ¡Estás loca! El estado mental de Mariana no está bien. Podría herir a Robertito. Aléjense. No la toquen. Camila, ven aquí. No te acerques. Ahora mismo. Está loca de remate. ¿No quieres al niño? Vienes y te lo doy. Si no, lo mataré. No te precipites. Tranquila. Vengo. Tranquila. ¡No te acerques! Camila, te mataré. Y luego me llevo a mi hijo. ¡Dame, niño! Leo. Ya está resuelto. ¡Arréstrala! ¡Envíenla al manicomio! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Estás herida. Sígueme. No te muevas. Estás más herida que yo. ¿Estás enojado? Camila, ¿cuándo aprenderás a priorizar tu seguridad? No pensé que traería cuchillo. Oye, ¿no estabas en el extranjero? ¿Por qué volviste de repente? Te extrañé. ¿Cuánto tiempo sin dormir? Una semana. Trabajando sin parar. Vuelo de esta mañana. Acabo de aterrizar. ¿Estás loco? ¿Quieres morir?
Descansa un rato. Deja de aguantarte. Si no, vas al hospital. ¿Me escuchas? Eres la jefa. No te metas. Solo escucha. Camila, ¿estás bien? Tío Leo, ¿estás herido? Es un rasguño. Listo. Tío Leo, gracias a ti hoy, salvaste a mi esposa y mi hijo. Aléjate de mí. ¿Estás bien el cuello? Suelta. Aléjate de mí. No son ustedes. Ah, sí. La fiesta ya terminó. Quiero mudarme. ¿Trajiste ese rubio de afuera? Sí. ¡Nunca! En el extranjero no lo atrapé. Tuvo suerte. Aquí es territorio de los Rivera. Si se atreve a aparecer, le rompo las piernas. Buena suerte. Antiguamente yo era el príncipe de Ciudad Nocturna. Las mujeres se me arrojaban encima. ¿Cómo se atreve a ser infiel? Solo es una mujer. No puedo creer que no la conquiste. Sonríe un poquito. Sonríe. ¿Está rico? ¿Está rico? Sonríe. ¿Lavaste las manos para tocar al bebé? Cami, el golpe que me diste parece de una pareja de años. ¿Estás loco? Ve con otra mujer. Deja de molestarme. Camila está diciendo lo contrario para probarme. Tranquila. Desde que volvió el bebé, no he estado con otra mujer. Cami, te trataré bien. Vivamos bien juntos. ¡Estás loco! Cami. La ama Camila. No me llames Cami. Violencia doméstica. Ustedes tres están muy unidos. Tío Leo, ¿por qué estás aquí? El título de la casa tiene mi nombre. No puedo regresar. No quise decir eso. Tío Leo. En la fiesta de Robertito, te fuiste rápido. ¿No lo has visto? No me interesa tu hijo. Estoy aquí por asuntos de trabajo. Me quedaré en la casa. Estoy de regreso por asuntos de trabajo. Y me quedaré en la casa familiar. Tío Leo tiene muchas casas, pero nunca se queda aquí. ¿Por qué volvió de repente? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Leo! ¡Esto es la casa Rivera! ¿Y qué? Toda la casa es mía. Tú también eres mía. No, no. Robertito llora mucho por la noche. La niñera lo traerá a buscarme. Camila, me arriesgué la vida para volver. No vine a escuchar tus negaciones. Mañana. Fuera. ¡Duele! ¿Mateo se fijó en ti? Muchos se fijan en mí. Nunca me importó. ¿Y yo? ¿Don Leo se fijó en mí? Lo que don Leo quiere. Es mi cuerpo, ¿no? Camilo, ¿crees que pasé una semana sin dormir? Volviendo por ti, solo para acostarme contigo. ¿O qué? Solo somos un trato de mantenimiento. ¿Qué más podríamos hacer? Camila, ábreme. Robertito llora y te busca. ¡Esconde! ¡Vamos!
¿Te encanta ser madrastra? ¡No vayas! Leonardo Rivera. Yo soy la que paga. ¡Muévete! ¿La que paga? Estaba de buen humor. Estaba jugando. ¿Lo creíste en serio? ¿Qué quieres decir? ¿Segura que quieres abrir para que Mateo te vea así? Camila, ¿ya dormiste? Hazlo irse. Si llora, busca a la niñera. ¿Para qué me buscas? No llore en mi puerta. Estoy harta de escucharte. Pero Robertito solo se calma contigo. No es suficiente. Más agresiva. Si no te vas, me voy de aquí. No, no, no. Voy por la niñera. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Seguimos? Don Leo. Camila. ¿Tienes corazón? Aparte de ser la joven señora Rivera. En este mundo, no hay nada que te importe realmente. No. Debo mantener mi posición. ¿Seguimos? Quiero. ¡Vete! Cuando estás bien, me llamas. Cuando no, me mandas a irme. Creo que te he mimado demasiado. ¿Has olvidado quién eres, la persona que estás molestado? Hoy te lo recordaré. Entre nosotros. ¿Quién manda? Animor. Levántate ya. Vuelve a tu cuarto. No te descubran. Levántate. Doña Patricia, no me siento bien. No almorzaré. Siéntate. La familia, come juntos. Sí, Cami, siéntate. Tu tío rara vez viene. Después comemos, llamamos al médico. Hace tanto calor. ¿No te sofoca el cuello alto? Cami, estás mal. ¿Cuidar a los niños es cansado? ¡Qué cansancio! Tengo 10 niñeras que cuidan al bebé las 24 horas. Agúntate un poco. Después de comer te llevo a descansar. ¿No vas a la empresa? Grupo Rivera no paga vagos. Últimamente no tengo proyectos. Claro, por supuesto. Mateo ha estado ocupado con la adquisición del casino. Sí, todavía no termino con una adquisición. Entonces come rápido. Mañana, a proyectos. Seguir el proyecto B. Te envío a acompañarte. Está en la provincia vecina. Serán 15 días. Es una gran oportunidad. Gracias a don Leo. Gracias, tío Leo. ¿Por qué no me di cuenta que Leo es tan infantil? Extraño. Antes no me controlaba.
¿Por qué ahora me persigue? ¿Qué haces aquí? Viene aquí. ¿Me tomas por un perro? Un perro obedece más. Al menos me menea la cola. Leonardo. Eres un animal. Aún no es suficiente. Vine a curarte. ¿En qué estás pensando? No hace falta. Yo lo hago. Te lo mereciste. Está bien. Me lo merecí. Considera que te lo devolví. ¡Te mato! ¡Fuera! ¿Por qué te avergüenzas? ¿Cuántas veces ya? ¡Cállate! Está bien, me voy. Tío Leo, ¿qué haces en el cuarto de Camila? Tío Leo, ¿por qué estás en el cuarto de Camila? ¿Algún problema? Camila dice que se va a mudar. Vine a hablar con ella. ¿Mudarse? ¿Ustedes dos? Sí, nosotros. Camila, por ti, dejé proyectos de miles de millones y volví sin dormir para buscarte. Y ahora te vas con ese inútil. ¿O don Leo me encerrará? Mateo no va con el proyecto B. Ve directo al nuevo de A. Hasta que termine. Hazlo bien, confío en ti. Pero el nuevo DA está en Ciudad Norte. Sin 1 año o medio, no puedo regresar. Camila, ¿por qué tío Leo cerró la puerta así? Hace viento. ¿Y por qué está en tu cuarto? Trajo mi medicina. ¿No te habías mejorado? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Fuiste a ver a ese galán detrás de mi espalda? ¿Cuándo fue? Adivina. ¡Ya verás! ¡Tío Leo! ¿Qué pasa? ¡Camila tiene otro! ¡Ayúdame a sacar a ese galán! Encuentra al amante. ¿Y luego? ¡Lo golpeo y lo expulso! ¿Estás seguro de que puedes vencerlo? Un gigoló mantenido seguro le falta dinero. Lo que no falta en mi familia es dinero. Lo ahogo en billetes. ¿Y si es más rico que tú? Lo haré arruinarlo. Lo haré desaparecer. ¿Qué te pasa, tío Leo? Nada. Ella con su gigoló y tú con tus mujeres. ¿No es mejor? No. Ahora que tiene su gigoló, no me deja tocarla. ¿Todavía quieres tocarla? ¿Quién no? Con el cuerpo y la cara de Camila, todos los jóvenes la querían. No, tío Leo. ¿Por qué está tan sucio tu corbata? En mi lado tengo una casa vacía. Vive allí con Camila. ¡Gracias, tío Leo! Pero mañana viajo. ¿Me puedes ayudar? Sí. Yo cuido a Camila. Y también atrapó al gigoló. ¡Perfecto! ¡Gracias, tío Leo! Tranquilo. Yo cuidaré bien de Camila. ¿Es esta la nueva casa que encontró Mateo?
Ya sea broma o no. Camila, ahora eres la joven señora Rivera. De ahora en adelante, nadie se atreverá a tocarte. Leo, ¿qué haces aquí? El vecino es mi casa. Toda esta urbanización es mía. Mateo el idiota volvió a ser engañado. ¿A dónde vas? Vuelve a tu casa. Cuidado con el escalón. ¿Su clave es mi cumpleaños? No, ¿qué estoy pensando? Debe ser una coincidencia. Descansa, me voy. Gracias por traerme. No hay de qué. Soy bondadosa. Si ve perros callejeros, les doy de comer. Entonces, hazme un fideo. ¿Por qué? Soy peor que un perro. No cocino bien. No soy exigente. Está bien. Espera. Come. ¿Está rico? Imposible. Yo cociné esto. Ni yo lo puedo comer. ¿Logré un avance? Eres muy fácil de complacer. ¿Cómo puedes comer algo tan feo? Sabe igual que hace 14 años. ¿Qué? Nada, gracias. Luego lava los platos. Me voy. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Me están persiguiendo. Vamos. Niño, este fideo lo hice yo. Vi que tenías hambre. Come. ¿Está rico? Señor Rivera. Quiero hacer un trato contigo. Camila, en aquella lluvia hace 5 años, al verte por primera vez, te reconocí. Lástima que ya me olvidaste. Leo, ayúdame. Estaba allí mismo y vi una sombra. No temas, estoy aquí. Don Leo, he revisado todo. No hay nadie en casa, pero en la ventana de la terraza encontramos una huella. Probablemente se escapó. Llama más hombres. Los próximos días vigilan la zona. Si ven sospechosos, deténganlos. Sí. No temas. Leo, ¿puedo dormir aquí esta noche? Claro, pero solo hay una cama. No importa, duermo en el sofá. El sofá es amplio. Esta noche me quedo aquí. Buenas noches.
no te acerques. Ayuda. No temas. Estoy aquí. Hola. Señor Rivera, acabamos de enterarnos que don Esteban ha sufrido un brote y está hospitalizado. Proporcionen a don Esteban la mejor atención. Reserva un boleto para mañana. ¿Sí? Me voy a trabajar. Esta noche viajo al extranjero. Los guardaespaldas están afuera. Pídeles lo que necesites. ¿Para mí? ¿José realmente regresó? Camila, hace 4 años destruiste mi rostro y me metiste en la cárcel. No te voy a perdonar. ¿Crees que casándote con Rivera puedes escapar? Tengo 1000 maneras de que te echen de Rivera. ¡Háganlo! Corran la noticia. Última noticia. Camila Suárez se casó con un Rivera al enloquecer a Mariana López y robarle a su hijo. ¿Me buscas, mamá? Los rumores de Camila puedo ignorarlos. Pero esto es diferente. El escándalo de Mariana afectará los intereses de Rivera. Pero lo que dicen está mal. Tú sabes que no hería a Mariana. Lo sé. Asume la culpa. Divórciate de Mateo. Este millón es tu compensación. No, mamá. No puedo divorciarme. Busca otra solución. Estoy informándote. No hay discusión. Ya ordené entregar el acuerdo a Mateo. Espero que no seas necia. José regresó. Llegué hasta aquí por este día. No puedo divorciarme. Hola, ¿en qué hotel está su equipo? ¿Qué le pasa a Camila? No ha habido noticias. Hola. Señor Rivera, Camila está en problemas. ¿Alguien falsificó evidencia para incriminarla? Controla la prensa. Descubre quién lo hizo. Sí. Don Leo, Camila salió de la casa y se fue a Ciudad Norte. En la casa encontramos esta carta. Es la marca de una mafia extranjera. ¿Cómo puede Camila tener que ver con ellos? Hola. Cancelar el vuelo. Viajaré en unos días. Sí. Es la madrugada. ¿Qué está tocando? Camila. Mateo, el divorcio. ¿Lo firmaste? Aún no. Vete, vete, vete. No quiero verte. Camila, déjame explicarte. No necesitas. Si no nos divorciamos, ve con otras mujeres. No pensé que Camila, para quedarse, estuviera dispuesta a buscarme. ¿Se ofrece ella? Tomaré la oportunidad. Luego divorciamos. En este caso, mi madre se equivocó. Entra primero. Yo hablaré por ti. Quizás mi madre cambie de idea. ¿Cuándo piensas llamar? Relájate, siéntate. Por suerte encendí el aroma. Cuando Camila caiga, podré actuar. Mateo, ¿qué hiciste conmigo? Te ofreciste y inhalaste. No me culpes si no me contengo. ¡Mateo!
Tío Leo. Atrévete a tocarla. ¿Te atreviste a usar perfume de amor en Camila? Tío Leo, déjame explicar. Esto era para otra persona. Con Camila fue un accidente. Leo. Tío Leo, ustedes... Sí, soy yo, el amante que buscas. Espera aquí. Vuelvo enseguida, para arreglar cuentas. Hijo, ¿ya firmaste el divorcio? ¡No divorciaré de Camila! ¿Tienes cerebro o qué? Divorciarte de Camila te salva. ¿Quieres que el escándalo Rivera se corra por la ciudad? Madre, si divorcio de Camila, no podré vivir. Extraño. ¿Cuándo se volvieron tan unidos Mateo y Camila? Tío Leo, ¿está satisfecho? ¿Dónde tocaste a Camila? ¿Qué viste? Me calenté la cabeza y la engañé para que entrara. ¡Aún no la toqué! ¡No vi nada! ¿Sabes qué hacer desde ahora? Sí, no divorcio de Camila. No la toco. Firma. Tío Leo, ¿de verdad me das el 3% de Grupo Rivera como acciones? El 3% de Grupo Rivera vale una ciudad entera. Porque te arrepentiste y tu actitud fue buena, te doy una oportunidad. Gracias, tío Leo. Eres el mejor. Eres mi sobrino. No te voy a castrar. Te voy a matar de dinero. ¿Por qué me suena esto? No. Yo soy su esposo. Tío Leo, ¿cuándo fue que te empezó a mantener Camila? O sea, ¿cuando estábamos en el extranjero? Conocimos hace 14 años. Hace 14 años. ¿Cómo está? La dosis de perfume no fue mucha. No está grave. Leo. Bésame. Como en el hotel. Bésame. Tranquila. El efecto del perfume ya está pasando. Duerme. Hablamos mañana. No es un sueño. ¿Volviste de verdad? Ya volví. Anteriormente fui a regañar a Mateo. Leo. ¿Podrías hacer conmigo otra transacción? ¿Solo buscas hacer transacciones conmigo? ¿Es por esto? Podemos negociar, pero debes decirme qué relación tienes con José. ¿Cómo supiste que era él? Este es el Triángulo Dorado, la mafia más grande. José es su jefe. José regresó. Hace 5 años tomé el dinero que me diste para pagar a José. Pero él no me soltó. Me secuestraron al hotel. Ya pagué capital e intereses. ¿Qué más quieres?
Nunca dije que al pagar te soltaría. Pero si esta noche, si me complaces bien, yo podría considerar dejarte ir. Hola, ¿Nobuo no? Pensé que estaría preso de por vida. Pero hace 2 años, de repente recibí una carta con sangre y fotos. Le temes a la venganza. Por eso te esforzaste por casarte con Rivera. Para buscar refugio, ¿verdad? No pensé que saliera de la cárcel para vengarse de mí. No temas. Yo me encargo de José. Si en aquel entonces no me hubiera ido deprisa, Camila, no habría pasado esto. Descansa temprano. Me voy primero. ¿Cómo piensas resolver a José? ¿Qué pasó? Después de días de trabajo, ¿así? ¿Quién hizo esto? Me caí sin querer. ¿Eres tonto? Ma. ¿Cómo te caes así? ¡Ay! ¡Suave! Ya firmé el acuerdo de divorcio. Me voy sin nada. Firma tú. Terminamos los trámites y listo. Camila, ¿qué quieres decir? ¿Divorcio ahora? ¿Entonces me pegaron por nada? ¿Qué pegaron? ¿No te caíste? Ma, te equivocaste. No dije que me pegaron. Camila, bien que lo entiendas. Mateo firmará. Nuestra asociación termina aquí. Adiós. ¿Por qué tan rápido? ¿Te llevo? No, tengo cosas. Solo preguntaba. Camila, volvimos a vernos. No te lo esperabas, ¿verdad? ¿No eras tan lista? Casada con Rivera. ¿Qué pasó? ¿Te echaron otra vez? ¿Fuiste tú? ¡Exacto! Las pruebas en la red las falsifiqué yo. Que te echaran de Rivera también fue mi obra. ¿Por qué te atreviste a cortarme la cara y denunciarme? Hace 2 años, ¿recibiste la primera carta? Yo ordené que te la enviaran. Quiero que vivas en el miedo. Esta carta la traje yo mismo. Te voy a llevar a Colombia y te arruinaré. Te torturaré y te vengaré toda la vida. Pero bueno, tu cara me gusta. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer qué? Por supuesto, terminar lo que empecé hace 5 años. Cuando me aburra de ti, te arruinaré la cara otra vez. ¿Qué te ríes? De ti. Estás acabado. ¿Te atreviste a engañarme? No fuiste abandonada por los Rivera. 1 mes completo sin ningún contacto. Ya lo sabía, que actuarías el día que terminara el plazo. Por eso, este mes, todo fue un show para tú. ¿Cómo piensas lidiar con José? Cuando te divorcies de Mateo, José actuará. En ese momento, contratamos a alguien para atraparla.
Yo lo hago. No, no puedo dejarte. En peligro. Es muy arriesgado. Si se descubre, alertamos a José. Yo lo hago. Tranquila. Si me atrapa, no matará de inmediato. Confía en mí. Camila, no te olvides. Mientras viva, te mataré. No lo escuches. Fugó de la cárcel. Lo volvieron a capturar. Será fusilado. Nunca volverá. La señorita Suárez está bien. Solo que su mente estuvo muy tensa y necesita descansar. Hola. Señor Rivera, don Esteban falleció en quirófano. Reserva un vuelo para mañana. De ahora en adelante, ya no tengo miedo. Termino la última transacción y vuelvo a mi vida normal. ¿Pero por qué me duele? ¿Ya despertaste? Sí. Unos minutos más. Ya está listo. Don Leo, ¿querés dormir conmigo hoy? Camila. Despiertas y piensas terminar la transacción para irte, ¿no? Por supuesto que no. No hay prisa. Cuando don Leo decida, búscame en cualquier momento. ¿Y si quiero tu corazón? Camila. Ya no quiero mantener esa relación de transacción o de mantenimiento. Ámame. ¿Te atreves? Excepto mi corazón, todo lo mío es tuyo. Cuando me ames, hacemos la última transacción. Leonardo, si me enamoro de ti, ¿te atreves a casarte conmigo? Sí. Cuando salga mañana, termine la última cosa, regreso y te casamos. Las promesas de los hombres son basura. No las creo. Entonces hagamos un juego. Veamos. Si yo te amo primero, o tú me amas primero. Bien. Ve a lavarte las manos y comamos. Leonardo, no creo que resistas esta noche. Leonardo. Dámelo. ¿Lo quieres? Dime que me amas. Estoy bien. Por poco, casi pierdo. Ya voy. Abuelo. Leo Mayer,
¿Cómo está don Esteban? Leo llegó. Siéntate. Leo. Eres el joven que más admiro. Hace 2 años te dije que te comprometieras con Isa. No aceptaste. Enfadado dije, entonces espera a que muera para casarte. No pensé que aún no estés casado. Te he retrasado. Fue mi decisión. No es culpa suya. Leo solo ama el trabajo. Probablemente nunca se casará. Abuelo, deja de emparejar a la gente. Ya está. Ahora estoy moribundo. Después que me vaya, cuida mucho a Isa. Desde niña fue huérfana. Dejarla con otros no me convence. Don Esteban, tranquilo. Usted salvó a mi padre. Y cuando estaba en el extranjero, me ayudó mucho. Seguro que cuidaré a la señorita Soto. Estupendo. Perfecto. Camila, después de divorciarnos, estás muy bien, ¿eh? Estoy bien. Si algún basura se alejara de mí, sería mejor. ¿A quién insultas? El que se sienta aludido es a quien insulto. Camila, te advierto, tu vida de lujos se acabó. ¿Lo ves? Mi tío no te gusta. Esta vez salió para comprometerse con Isabela. Los rumores salen de bocas, como la tuya. Lo mío con él no te importa. Soñito. ¡Tú! No te engañes. A mi tío solo te está jugando. Olvídate de ser mi tía Rivera. No eres... Ya dijiste todo, vete. Pero si te arrepientes y quieres volver conmigo, podría ocultarlo a mi madre en el extranjero. Camila, ¿te atreviste? Estás muerta. Antes de irse me dijo que me casaría. Claro que era mentira. Leonardo, este juego antes de acabar, no te escaparás. ¿Con quién estás? Control. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves? Control. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cuándo regresas? Acabo de salir del funeral de don Esteban. Estoy con la familia Soto. Regreso esta noche. Leo mayor, ¿estás saliendo con alguien? ¿Es tu novia? No, exactamente. Aún no la he conquistado. ¿Existe en el mundo una mujer que no conquistes? Señorita Soto, ¿hay algo más? En realidad quiero ir de vacaciones. Crecí en Estados Unidos y nunca he vuelto. ¿Podrías llevarme con vos a casa? Para ver la mujer que mi don Leo pudo conquistar. Claro. Pero reserva tu hotel, viaja sola. Y no me busques. Claro que sí. ¿Te vas a comprometer con Isabela? Si se compromete, no importa. Esta noche ganaré este juego y nunca más nos veremos. Camila. Cállate. Sígueme. Leo, te extrañé. Bésame. Estoy ganando.
Camila, dime que me amas. Me casaré contigo. Don Leo, ¿estás seguro que resistes? Prefieres baños fríos antes de tocarme, ¿no? Está bien. Eres duro. En los bares hay todo tipo. Las noticias corren rápido. Seguro que averiguo sobre la novia de Leonardo. Está de marca. Claro que no es cualquiera. Esa es. Bonita, eres nueva, ¿no? Vamos a conocernos. ¿Y tú quién eres? Que yo te conozca es un honor. No busques problemas. ¡Chúpame el pito! ¿Te atreves? Chicos, atásenla. Señora, ¿por qué cambié de bar y te vuelvo a ver? ¡Fuera! ¡Claro! ¡Me voy! ¡Fuera! ¡Rápido! Amiga, gracias por salvarme. ¿Cómo te llamas? Camila. Isabela. Hola. Camila, ¿conoces a Leonardo Rivera? Conozco a un hombre muy complicado. ¡Exacto! Es el más complicado que he conocido. Amiga, estamos en el mismo bote. ¿Lo perseguiste? No, exactamente. Me gustó por un tiempo. Pero ni siquiera me miró. ¿Puedes creer que un tipo así tiene a alguien? ¿Cómo sabes? Lo vi con mis ojos. Cuando respondió a alguien, estaba sonriendo. Resulta que tiene novia. Por eso no me caí en la trampa. Está guardando para su prometida. Camila, parece que somos amigas. Agreguémonos. Acabo de regresar y necesito amigas. Claro. Camila. ¿Kemi? No puede ser. Camila. Eres Camila. ¿Me conoces? Sí. Eres la que le gusta a Leonardo. Estaba a su lado cuando te respondió. Eres la heredera Soto. Sí. Señorita Soto, ¿estás interesada en ayudarme? Camila, ¿a dónde fuiste? ¿Leo? ¿Eres tú? Señorita Soto, ¿por qué tienes el celular de Camila? ¿Camila quién? No la conozco. Estaba de paseo. Entré a un bar. Y encontré esto. Una amiga drogada. Vi que llamabas. Si la conoces, ven a buscarla. ¿Qué? Manténla segura. Voy en camino. Listo. En serio, no necesitas drogarte. Por experiencia, le gustas. Solo somos un trato. Ya no duerme conmigo, así que tuve que recurrir a esto. ¿Un trato? Leo Rivera en privado es un salvaje. Tomemos.
Vamos, ya viene. Despacio. Vamos. Leo, me duele. Señorita Soto, don Leo me ordenó acompañarla. De acuerdo, vamos. ¿Por qué no vienes conmigo? Don Leo me ordenó quedarme para revisar las cámaras. No, los dos tienen que ir conmigo. Señorita Soto, disculpe. Es orden de don Leo. Estoy muerta. Será mejor que regrese a los Estados Unidos. Reservo el boleto ahora. ¿Para qué me trajiste al hospital? ¿Tienes que ser tan descuidada contigo misma? ¿Sabes los efectos que tienen estos medicamentos en tu cuerpo? ¿Por qué no me tocas? Pensé que ya me aburriste. Lo siento, Camila. Tienes... Estás caliente. ¡Médico! Señor Rivera, no se preocupe. La fiebre es normal. En 2 horas ya bajará. De acuerdo, puedes salir. ¡Cané! Señorita Soto, quiero invitarte a viajar conmigo. ¿Viajar? Camila, eres mi única amiga en el país. Viaja conmigo, por favor. Sí, vamos. Ver a Leonardo me altera el corazón. Mejor salgo un par de días. Fuera de vista, fuera de mente. Cami, ¿cómo va contigo y Leonardo? Ya no hay nada. Estoy fuera 2 días. Ni un mensaje. Creo que ya terminamos. No necesariamente. Quizás está preparando una sorpresa. Asustada, más bien. Voy al baño. Leo Mayor, ¿estás listo? Si tardas más, tu esposa se irá. Camila, mi tío se va a casar. ¿Todavía estás de vacaciones? Fuera. ¿No crees? ¿Lo ves? Invitación. Esta no es un rumor. Vine a asistir al casamiento. Te lo advertí. Deja de soñar con casarte. Te abandonó, ¿no? Bien. Listo, tráela aquí. De acuerdo. Cami, ¿A dónde vas? voy a arruinarlo. ¡Arruinarlo! Mañana te acompaño. Hoy acompáñame a una fiesta. El vestido ya está listo. ¿No es hoy el casamiento? Te equivocaste. Es mañana. De acuerdo. Vamos, te ayudo a cambiarte. Ok. ¿Estás segura que es para mí? Se me parece un vestido de novia. ¿Qué estás haciendo? Es un vestido de novia, pero ya es tarde para darte cuenta. Vamos, adelante.
La novia está aquí. ¡Camila! Estoy jodido. ¿No será que se convertirá en mi tía? Cami, me rindo. ¿Me das la oportunidad de rendirme? ¿Esta boda es para mí? Exacto. 14 años, desde el principio. Solo te he amado a ti. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero. $14 atrás nos conocimos. Te lo cuento esta noche. Leo, en realidad, en este juego, yo ya perdí. Te amo.